Muy buenas tardes a cada uno de los participantes. Los saludamos desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud, en coordinación con el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en mérito a la celebración por el 6º aniversario de la Unidad de Telesalud. Les damos la más cordial bienvenida a la presente jornada científica en TeleIEC. Teleinformación, Educación y Comunicación de hoy día 1 de diciembre. Y continuando para los temas del turno tarde, estas son de mucha importancia para la población en general y sobre todo que tenemos el honor de la participación de ponentes de profesionales especialistas del Hospital Cayetano Heredia. Para las presentes horas, vamos a iniciar con la TLIEC Cefalea a cargo del doctor Martín Arturo Tipismana Barbarán. Él es especialista neurólogo del Departamento de Medicina. Posteriormente también vamos a continuar con la TLIEC con el tema ansiedad a cargo del doctor Jorge David Tomateo Torbisco, especialista psiquiatra del Departamento de Medicina, también del Hospital Cayetano Heredia. Seguidamente, con el tema ¿cuáles son los beneficios de la donación de órganos en la población?, a cargo del doctor César Antonio Loza Munarriz, especialista en nefrología del Departamento de Medicina, y también con el tema relaciones interpersonales a cargo de la licenciada Marcelina Pilar Segarra Nelson, psicóloga especialista en niños y adolescentes del Departamento de Psicología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Recordarles a todos los participantes que también podemos visualizar todas las ponencias de la jornada en el canal del YouTube de TeleIEC del Hospital Cayetano Heredia. Queremos saludar al equipo de la Unidad de Telesalud del Hospital Cayetano Heredia, a quien felicitamos por la organización de este evento. Y vamos a dar inicio a la presente telecapacitación al doctor Martín Arturo Tipismana Barbarán, especialista neurólogo del Departamento de Medicina del Hospital Cayetano Heredia con el tema cefalea. Doctor Martín Tipismana, muy buenas tardes, quedamos atentos a vuestra presentación. Adelante, por favor. Bien, gracias. Ante todo, un saludo a toda la comunidad que nos está escuchando y un saludo especial a la unidad de telemedicina del hospital, donde laboramos, que cumple un aniversario más en un trabajo mancomunado y de esfuerzo de todos. Saludos. Bien, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema bastante frecuente y común que adolece en general la población en general, y que es el dolor de cabeza, ¿no? Que técnicamente nosotros nos referimos como cefalea, ¿no? Como un nombre técnico. En realidad creo que, igual que mencionan como el dolor dental o de diente, creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido dolor de cabeza, ¿no? Es una condición bastante frecuente en algún momento de la vida. Entonces, perdón. En los siguientes minutos vamos a conversar en relación a las definiciones, algunos conceptos generales. También me gustaría dejar en claro qué estructuras duelen en la cabeza. También, como tercer punto, las formas o tipos de dolor de cabeza, para tener una idea bastante general sobre ello. En cuarto lugar, los síntomas de dolor de cabeza, ¿no? Y algunas otras condiciones o otras molestias que van a estar asociadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En general, quisiera presentarle un par de casos clínicos muy rápido. Y finalmente, algunas ideas sobre el tratamiento. Finalmente, algún resumen o conclusión de la cual vamos a vertir al final de esta casi hora de conversación. Entonces, debemos de mencionar que el dolor de cabeza o cefalea es un síntoma que hace referencia pues a cualquier molestia o dolor localizado en la cabeza. Algunos hacen la diferencia de dolor en la cara o dolor facial, ¿no? Pero en general lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos y hacemos como uso general el dolor de cabeza.
Asimismo, existen muchos tipos o formas de dolor de cabeza, pero a grandes rasgos los podemos dividir en dos grandes categorías. ¿Okay? La primera de ellas, así las denominamos, cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Bien, en segundo, continuando, debemos recordar que las cefaleas primarias representan alrededor del 90% del total de todos los dolores de cabeza en general, y son aquellas en las que hay pues un dolor de cabeza inherente al, digamos, a esta parte, ¿no? Al cual vamos a explicar más adelante, y que tiene unas características propias. Las secundarias, en consecuencia, como el nombre lo dice, son secundarias a alguna condición que puede estar ocurriendo, ¿no? Como alguna infección, alguna lesión dentro de la cabeza, etcétera, ¿no? Y del cual también vamos a conversar más adelante. En segundo lugar, ¿no? Según nuestra agenda, tenemos pues este segundo punto, que es ¿qué estructuras duelen en la cabeza? ¿No? Cuando uno se pregunta y me dice, oye, me duele la cabeza, entonces, ¿qué es lo que puede doler en la cabeza? Entonces, acá he puesto un pequeño esquema, ¿no? Un dibujo en donde, en primer lugar, decimos que la piel, la grasita, que le llamamos celular subcutáneo, y el músculo puede ser sujeto de dolor, puesto que allí hay receptores para el dolor. En el punto B se menciona el periósteo. El periósteo, como se menciona, es una capa de una fibra, un tejido que cubre, una membrana que cubre al hueso. Este es el hueso de acá, en este esquema, y por encima de este hueso blanco vamos a encontrar como una membrana, ¿no? Como un vinifán que cubre el hueso, y ese periósteo también tiene receptores de dolor. En tercer punto, los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades huecas dentro de los huesos del cerebro. Fundamentalmente están más relacionados hacia la parte anterior, hacia la cara, ¿no? Y ahí encontramos los senos frontales, los senos maxilares, que son sujetos pues, de inflamación, que están recubiertos de un tejido que también puede generar dolor, y se forma el moco alrededor de allí. ¿Ok? También encontramos que hay una cubierta que se denomina dura madre. La dura madre es una cubierta gruesa, ¿ok? Es una cubierta gruesa que cubre el cerebro, ¿no? En este esquema vemos al cerebro, y por encima de este cerebro vamos a encontrar una cubierta que se denomina dura madre, y esa dura madre también tiene receptores de dolor. Debemos mencionar que las venas y arterias grandes suelen tener también receptores del dolor, ¿no? Aquí no vemos las arterias o venas grandes. Aquí en este ejemplo no la estamos mirando, pero hay unas arterias, digamos, de mayor calibre, y venas que sí que sí tienen receptores de dolor, y pues generan, ¿no? Las molestias, el dolor. Y aquí en el punto G he colocado, se ha escrito que el cerebro en general no duele. Es decir, esto que estoy señalando con el puntero, aquí, esta parte, la masa encefálica, lo que podríamos decir, disculpen la expresión, los sesos, esta parte no tiene honestamente un receptor de dolor, y no es que duela, ¿no? Las estructuras que yo he mencionado son las que duelen, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera el dolor de cabeza? Es que bajo tracción, bajo compresión, las estructuras que he mencionado, estas que están mencionadas de la A a la F, van a ser traccionadas o van a ser estimuladas, y se va a generar el dolor. Pero vuelvo a mencionar que el cerebro propiamente como tal no duele. Bien, también menciono y he hecho un esquema para que ustedes vean que los músculos que están alrededor de la frente, en la cabeza o en la espalda, se pueden contracturar. Estos músculos también tienen receptores de dolor, y esto genera también molestias, dolor, ¿no? Contracturas musculares, ¿no? Que se van de la parte del cuello hacia la parte posterior de la cabeza, y miren ustedes también alrededor de la frente. Bien. Como tercer punto en la agenda teníamos la forma o los tipos, perdón, de dolor de cabeza, ¿no? O las formas de cefaleas. Entonces habíamos mencionado en la introducción que las cefaleas se dividían en dos tipos,
y las cuales mencionábamos como cefalea primaria y cefalea secundaria. Entonces, la cefalea primaria son dolores de cabeza que se originan en las estructuras propias de la cabeza que se van a activar por algunas sustancias que el cerebro pueda vertir bajo ciertas circunstancias, generando pues contracturas musculares, generando unas formas de dolor muy características como la mitad de la cabeza, una pulsación o un latido, ¿no? Y el ejemplo clásico de esta cefalea primaria son las migrañas. Bien, por contraparte tenemos las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias se originan habitualmente por una causa que, entre comillas, inflama las estructuras de la cabeza. Y de las estructuras que nosotros hemos mencionado, ¿no? que duelen o que tienen receptor para dolor. El ejemplo son las meningitis, que son una condición, una infección del sistema nervioso importante o seria, que inflama las meninges. Ya habíamos mencionado que las meninges tienen receptor para dolor. La sinusitis, ¿no? Estas cavidades que están recubiertas cuando se inflaman también pueden generar dolor, ¿no? Acá he abreviado, inflaman los SPN, que es los senos paranasales. De hecho, una lesión dentro del cerebro tipo tumor cerebral va a empujar, va a comprimir las estructuras que hemos mencionado, por ejemplo las meninges, va a traccionar las meninges y eso va a generar dolor. Estos son ejemplos de las cefaleas secundarias. Ya hablando un poco más específico de estos dolores de cabeza, encontramos que las cefaleas primarias, que son las causas más frecuentes que la población general sufre, están clasificadas en estos 4 tipos de cefaleas primarias, ¿no? Migraña, cefalea migrañosa, cefalea tensional, cefalea trigeminal, también denominadas autonómicas, y otras cefaleas primarias, ¿no? Estos son los nombres técnicos que así están descritas en la literatura. Por contraparte, tenemos que en las cefaleas secundarias vamos a encontrar, ¿no? causas como por ejemplo traumatismos, ¿no? Un traumatismo reciente va a generar un dolor de cabeza, ¿no? Alguna lesión vascular, pasaré a explicar más adelante a qué me refiero, desórdenes propiamente intracerebrales, no vasculares, ¿no? Como una lesión tumoral, ¿no? Hidrocefalia, sustancias, ¿no? Que alguien pueda consumir algunas sustancias, alcohol, drogas, etcétera, o alguna medicación también. Las infecciones, habíamos mencionado que las infecciones pueden producir dolor de cabeza, tipo meningitis, o no yéndonos muy lejos, las infecciones virales, por ejemplo, el COVID, un resfrío, ¿no? Van a estar asociadas en algunos casos a dolor de cabeza. Ahora bien, alteraciones también propias del medio interno. Bien. Debo mencionar que estos dolores de cabeza que hemos descrito, voy a regresar a la lámina anterior, que si ustedes se dan cuenta, para las cefaleas primarias he puesto los numerales del 1 al 4, mientras que para la B secundaria he puesto los numerales del 1 hasta el 11 con puntos suspensivos. Esto lo he colocado específicamente de esta forma porque esta clasificación sale de de esta clasificación internacional que desde hace más de 60 años la comunidad internacional, los expertos en cefaleas han ido intentando agrupar o clasificar los dolores de cabeza. La última revisión realizada a nivel mundial fue en el año 2018 y vean ustedes que las cefaleas primarias son las 4 primeras, ¿ok? Y las cefaleas secundarias en el registro, en las especificaciones, van de la quinta, perdón, hasta la 14ª causa, ¿no? Y uno los puede encontrar en la red, y está esto descrito. Bien, como cuarto punto, quisiera mencionar cuáles son los síntomas del dolor de cabeza, cuáles son los síntomas de la cefalea. Ahora bien, he puesto en este subtipo los síntomas clásicos que definen a un tipo específico, bien sea primario o bien sea secundario. Debo hacerles recordar
que las cefaleas primarias son las más frecuentes en la población. Las cefaleas secundarias, las cosas que uno piensa que son malas, que es un tumor, que es un coágulo, esas causas no son frecuentes. Claro está, y lo entendemos, pueden ser, digamos, causas muy, que pueden afectarnos seriamente. Lo entendemos, sí, pero quisiera mencionar que la gran frecuencia de dolores de cabeza en la población general obedecen a las cefaleas primarias. Bien, entonces, cuando tenemos un dolor hemicráneo, es decir, la mitad de un lado de la cabeza, esto habitualmente está más relacionado con un tipo de cefaleas primarias. Cuando tenemos un dolor periocular o ocular, esto puede estar relacionado para ambas condiciones, ¿no? Para una primaria o secundaria, ¿no? Si fuera secundaria, por ejemplo, y alguien viene con dolor ocular, puede ser una conjuntivitis, puede ser un orzuelo, ¿no? Puede ser haber tenido un trauma, ¿no? Puede ser glaucoma, si es una persona mayor, pero también puede obedecer a una forma de migraña en la cual característicamente afecta la parte, digamos, anterior, ¿no? Toda la parte periocular o ocular, ¿no? Pero esta es una forma más o menos característica. La forma del dolor tipo hincada o tipo latido o tipo como si fuera, como si latiera el corazón, así también lo describe, es una forma muy característica de las cefaleas primarias, ¿no? La tipo latido, ¿no? Asociadas a migraña. En el cuarto punto mencionamos que un dolor de cabeza, como si tuvieras una banda alrededor de toda la cabeza, como si fuera una vincha, ¿no? Igual que el punto 5, un dolor de casco, ¿no? Global, esto está muy asociado a las cefaleas tensionales. ¿Okay? Tensión. Pueden también encontrarse en otras formas de cefaleas, de repente secundarias, pero característicamente las contracturas musculares llevan a esa forma de dolor de cabeza. En el sexto numeral he colocado un dolor de cabeza súbito y muy intenso, ¿no? Habitualmente de una característica muy, muy grave, muy, digamos, súbita, intensa, a veces relacionada como el peor dolor de cabeza de tu vida, es un síntoma muy de alerta que nos obliga a llevar a nuestro paciente a la emergencia para que sea atendido. Esta forma de presentación tiene que ser resuelta, ¿no? A la brevedad posible. En el numeral 7 tenemos que el dolor de cuello tipo contractura, ¿no? Obedece habitualmente más a problemas de los discos vertebrales, a cervicales, ¿no? Y a cefaleas tensionales. En el numeral 8, los síntomas asociados, ¿no? Al dolor de cabeza, vale decir náuseas, vómitos, ¿no? Sonofobia o sotofobia, que se refieren a que los sonidos empeoran el dolor de cabeza, o la fotofobia, que la luz empeora el dolor de cabeza. Estos síntomas asociados son característicos en los dolores de cabeza y más habitualmente en las cefaleas primarias. Esta forma de presentación son ejemplos típicos que sus médicos, cuando atiendan a la población, los atiendan, van a hacer hincapié en estas formas de presentación, porque esto es lo que habitualmente nosotros rescatamos, ¿no? Y hacemos el interrogatorio en relación a estas preguntas. Estos síntomas inespecíficos que estoy colocando acá, como numeral B, síntomas inespecíficos, no definen el tipo de dolor de cabeza y pueden estar relacionados más con cefaleas primarias. Pero en general, vuelvo a decir, no es que sea algo habitual o típico, ¿no? Aquí coloco alguna de ellas, ¿no? En el numeral 1, dolor que aparece en un lugar, por decir, en el lado de la frente, derecha, y en otro momento aparece en la parte posterior izquierda, y en otro momento aparece en el frontal izquierdo. Entonces, como que el dolor va migrando. Ese tipo de forma de presentación de dolor obedece más a unas cefaleas tipo primarias. 2. Dolor de cabeza de un lado de la cabeza, en el cual se adormece la mitad de la cara y asimismo se adormece
se adormece la mitad de ese cuerpo, ¿no? Si me comenzó a doler la cabeza en el lado izquierdo y si se me adormece la mitad de la cara y si además se me adormece la mano del mismo lado izquierdo, esa forma no obedece a algún tipo de dolor de cabeza secundario, eso no tiene una relación, digamos, estructural, ¿no? Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, los componentes motores y sensitivos de un lado de la cabeza, el lado derecho controla el lado izquierdo y el lado izquierdo de la cabeza, el cerebro controla el lado derecho para las actividades motoras y sensitivas, ¿no? Por eso que estas formas de presentación no tienen una relevancia mayor. Sin embargo, lo vemos con suma frecuencia, con mucha frecuencia, ¿no? En nuestras consultas habituales. Asimismo, hago hincapié que algunas personas vienen con los adormecimientos solo en las manos y el dolor de cabeza, ¿no? Como si uno dijera algo me va a pasar, ¿no? Mi mano se me va a adormecer o me va a dar parálisis, ¿no? Esas formas de presentación son formas inespecíficas, vuelvo a insistir, no tienen una correlación anatomo-muscular de importancia. Y finalmente, la sensación de ruido en la cabeza, ¿no? La sensación de ruido en la cabeza, muchos pacientes lo asocian a que algo malo está pasando, que pudiera ver que esté asociado al dolor de cabeza o no. Existe el término técnico tinnitus, que es el ruido que se genera por una activación anormal, ¿no? En el sentido de la audición, que esa parte la vemos con el otorrino, ¿no? Pero estas molestias también no definen y no son realmente serias en relación a la investigación. En esta lámina estoy colocando qué síntomas del alarma sí son realmente importantes y el paciente tiene que acudir o va a acudir y nosotros como médicos vamos a dar una atención debida a estos síntomas que el paciente trae. En primer lugar, una cefalea súbita, la peor de tu vida. Estas habitualmente son súbitas en tiempo, ¿no? Quiere decir que en menos de un minuto el dolor de cabeza se ha hecho muy, pero muy intenso, que a veces incluso lo pueden hacer caer al paciente o hacerlos desmayar y pueden aparecer con náuseas y con vómitos, ¿no? Esos dolores de cabeza, de hecho, los pacientes ya están yendo a buscar una atención médica de inmediato. Dolor de cabeza que los despierta por la noche, ¿no? Es decir, alguien está durmiendo y de manera súbita los despierta el dolor de cabeza. Esos dolores de cabeza también tienen que ser evaluados. El dolor de cabeza con fiebre, ¿no? Este es un síntoma también importante, ¿no? Pero está más relacionado a la presencia de que pudiera haber alguna meningitis, ¿no? Hago el paréntesis que el resfrío común y corriente a veces nos da pues el malestar general, ¿no? Dolores musculares, dolor de cuello y el dolor de cabeza y puedo uno presentar fiebre, ¿no? Uno tomando esa consideración, uno puede tomarse un poquito la libertad de tomar un Panadol, ¿no? Obviamente tomar y juiciosamente pueda tener también una atención en función, ¿no? Uno mirando todos los detalles podemos encontrar que puede haber una infección respiratoria alta, ¿no? Otro signo de alarma es que se presente el dolor de cabeza con un hallazgo en el examen neurológico reciente, es decir, que haya una falta de fuerza o debilidad de una extremidad, por ejemplo, que el paciente ve doble, ¿no? Eso se llama diplopia técnicamente, o que haya pérdida de conciencia, o que el paciente presente una convulsión o un cuadro convulsivo, ¿no? Estos hallazgos adicionales nos hacen de importancia que el dolor de cabeza tiene que ser evaluado de inmediato. Los pacientes con dolor de cabeza y que tienen inmunosupresión también deben ser evaluados. ¿A qué le llamamos inmunosupresión? A los pacientes que tienen las defensas bajas, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes que consumen por enfermedades inmunosupresores como prednisona, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen infección por VIH, les denominamos pacientes con inmunosupresión. También la literatura y la práctica también consideramos que los pacientes que recién comienzan un dolor de cabeza, más de 50 años, de manera regular,
¿no? Deben ser atendidos porque no es usual que comiencen los dolores de cabeza, ¿no? Digamos, a partir de esta edad en adelante. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos las banderas rojas, los signos de alarma que tenemos que tener en consideración. Aquí he colocado un gráfico en el cual hacemos, a manera de colocar zonas, ¿no? Como estamos viendo en este momento, ¿no? La localización de los dolores, ¿no? Y más o menos relacionados con ciertas condiciones, ¿no? Dolores en las cuales hay dolor anterior en la frente, ¿no? A nivel de la parte de los senos paranasales, como estamos viendo acá, ¿no? Dolor en sinusitis, ¿no? Cefaleas que están más relacionadas a un lado de la cara, hacia la parte periorbitaria, ¿no? Las cefaleas autonómicas, una forma de migraña, ¿no? La que habíamos mencionado, el tercer punto, la número 3. Las cefaleas por tensión son cefaleas en banda, habitualmente en la frente, ¿no? Adelante o atrás, ¿no? Y están generadas por contracturas musculares. Las cefaleas hemicráneas están más relacionadas con dolores de cabeza tipo migraña. ¿Okay? A veces puede ser un lado de la cabeza que molesta, a veces puede ser el otro lado, ¿no? Ya en el interrogatorio el paciente nos va a ir diciendo cómo es la forma de presentación. Bien. El diagnóstico. El diagnóstico de la dolor de cabeza o cefalea, el médico va a realizar un interrogatorio tratando de buscar, en principio, si es que este dolor de cabeza va a ser de una etiología primaria o versus secundaria. ¿Ok? Otra vez, vuelvo a insistir, por probabilidades, ¿no? Los dolores de cabeza primarios son más frecuentes. ¿Ok? Las preguntas habituales que el médico suele hacer a los pacientes son las siguientes, ¿no? ¿Desde cuándo lo duele la cabeza? A veces el paciente, por el dolor intenso que tiene, se olvida de que hace un tiempo tuvo dolor de cabeza, ¿no? Y consideran que ese momento es donde ha comenzado el dolor de cabeza. Doctor, esto me ha comenzado hace 3 semanas. ¿Y te ha dolido de antes? No, doctor, recién me duele la cabeza, ¿no? Pero cuando uno explora con tranquilidad, ¿no? El paciente va informándonos, ¿no? Que en algún momento, hace unos años, ¿no? De manera recurrente o intermitente, ha tenido dolor de cabeza e incluso, por ejemplo, puede haber acudido alguna vez al consultorio o a emergencia por dolor de cabeza. Otra pregunta que hacemos es: ¿con qué frecuencia viene el dolor de cabeza? ¿Ok? Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos que ayudar en el interrogatorio y explicarle a nuestros pacientes, ¿no? Sobre ello, ¿no? Entonces le decimos, al mes, ¿cuántas veces duele la cabeza? O también, si es más frecuente, le podemos decir, en una semana, señor, señora, ¿cuántas veces le duele la cabeza? ¿No? A veces tenemos que sacar promedios, ¿no? Porque por épocas, por ejemplo, en todo este año 2022, alguien puede decir, en forma ondulante han venido los dolores de cabeza, ¿no? Hay épocas en que estoy más tranquilo y no hay dolor de cabeza, pero hay otros momentos en los cuales el dolor viene casi diario, por ejemplo, ¿no? Entonces uno va viendo que puede haber una ondulancia en el dolor de cabeza. ¿Dónde inicia el dolor de cabeza y cómo se comporta, ¿no? Si comienza de un lado hemicráneo, si viene hacia atrás y se hace hacia adelante, ¿no? Si comienza del lado del ojo y se extiende y se hace global, a eso se refiere con cómo inicia y cómo se comporta el dolor de cabeza. Otra pregunta habitual es, ¿con qué se alivia o con qué empeora? Por ejemplo, con el reposo, ¿ok? Con el reposo, ¿no? Si yo si apago la luz, ¿no? Me siento más tranquilo, ¿ok? Si dejo de hacer lo que estaba haciendo en la computadora o si estaba leyendo, dejo y el dolor me calma, me alivia, ¿no? O con qué empeora, ¿no? Si estoy caminando, si estoy subiendo escaleras, ¿no? Si estoy trabajando, en las noches el dolor de cabeza cuando descanso se va, ¿no? Y estoy más tranquilo, ¿no? Entonces uno va tratando de buscar en el interrogatorio estas condiciones que pueden aliviar o empeorar el dolor de cabeza. Los síntomas asociados, como estábamos conversando, explicando hace un momento: náuseas, vómitos,
¿no? La presencia de sonofobia, fotofobia, es decir, los sonidos empeoran el dolor de cabeza, o la fotofobia, la luz empeora. Estas dos condiciones son frecuentes para la migraña, ¿no? Si hay fiebre, ¿no? Si ha habido una pérdida de peso, ¿no? También podría ser un hallazgo importante, ¿no? Por alguna condición de índole general. Si toma analgésicos o no toma, ¿no? Hay pacientes que buscan y se automedican, hay pacientes que le tienen terror a los analgésicos y no prefieren tomar nada hasta que el médico les diga, ¿no? Si ha tomado, cuáles ha tomado y con qué frecuencia los está tomando, ¿no? A eso hay que hacer una descripción. A veces nuestros pacientes entendemos por su condición, por la desesperación del dolor de cabeza, por la búsqueda de atención, que a veces es un poco complicada, ¿no? Deciden acudir a la farmacia, ¿no? Y se les tiende, se les vende, pues, diferentes analgésicos, ¿no? Uno tendría que, se les pida que puedan recordar o ver qué medicamentos han estado recibiendo. Otro punto importante es si en la noche descansan bien, si el dolor de cabeza los permite descansar, o si hay otras condiciones que a veces ocurren, como la presencia del insomnio. Doctor, no puedo descansar bien, yo en la noche me pongo a pensar, ¿no? Porque tengo que trabajar, que tengo unas cuentas pendientes, y eso no me deja dormir, y estoy pensando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el descansar bien es un buen, es un, una función fisiológica que nos puede traducir bienestar. También preguntamos si es que padece algunas enfermedades, hipertensión, diabetes, tiroides, qué condición médica también tiene, ¿no? Y qué otros medicamentos toma aparte de eso, ¿no? Si toma para la diabetes, si toma para el corazón, etcétera, ¿no? Acá es importante, ¿ok? Hacer las preguntas sobre si es que hay algunos desórdenes o condiciones tensionales, emocionales, depresión, ansiedad, ¿no? Nosotros, yo lo veo desde el punto de vista médico, ¿ok? Claro que también soy paciente a veces, ¿no? Como cualquier persona, pero es importante, ¿no? Hacer las preguntas, el interrogatorio sobre las cuestiones emocionales, ¿no? Nuestra población general también, incluyo también, tenemos pues situaciones de tensión, de estrés, de ansiedad, ¿no? Vivimos en los últimos años situaciones bastante complicadas, ¿no? Y eso también, ¿no? Exacerba nuestro ánimo, exacerba también nuestra parte emocional. El punto siguiente sobre ello, ¿no? Información sobre su estado emocional, sobre el trabajo. Doctor, por la pandemia tuve que dejar de trabajar, ¿no? Ahora estoy haciendo por aquí unas cosas, unos cachuelos, y me ha comenzado el dolor de cabeza y no sé qué hacer. Necesito un examen, me han dicho que me haga una resonancia, pero no tengo el dinero para hacerlo, entonces se van complicando, ¿no? Pero vean ustedes que es importante en el interrogatorio mirar por todos los ángulos, ¿no? Los asuntos familiares también son también en el interrogatorio de importancia. Posteriormente, el médico va a hacer un examen físico, ¿ok? En el cual lo va a examinar, lo va a tocar, ¿no? Con su consentimiento, y va a comenzar con la medición de la presión arterial, ¿no? La toma del pulso, la temperatura, si fuera el caso, el peso, ¿no? Y va a ir examinando la cabeza, ¿no? Si es que hay algún punto doloroso, ¿no? Examinar la oreja, por detrás de la oreja, el cuero cabelludo, secreciones paranasales, oído, garganta, el cuello, si es que hay contractura, ¿no? Entonces el médico va a hacer algún examen físico general, ¿no? Enfocándose pues en la cabeza. A continuación, si fuera necesario, ¿no? El médico va a solicitar algunos exámenes, ¿no? Que pueda creer conveniente, si es que, vuelvo a decir, cree necesario solicitar, ¿no? Como por ejemplo, perdón, laboratorio, ¿no? Examen de sangre, nos referimos al hemograma, que determina cómo están las defensas, los leucocitos, la hemoglobina, ¿no? También pueden tomar la glucosa, pruebas de función del hígado, el perfil de lípidos, entre otros. Pueden solicitar una radiografía del cuello si es que hay muchas contracturas, si es que hay un dolor cervical, etcétera, ¿no? Si fuera necesario, alguna tomografía cerebral o una resonancia magnética, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Recuerden que el electroencefalograma o mapeo cerebral
no tiene utilidad en el dolor de cabeza. Yo veo con con mucha expectativa, más que expectativa, con mucho pesar, si puedo decirse, que a veces se realizan electroencefalogramas a pacientes que tienen dolor de cabeza, que no tienen ni pies ni cabeza. Eso no está indicado, ¿no? El electroencefalograma es un examen que se utiliza para ver si hay convulsiones, si hay crisis convulsivas, movimientos anormales, pero no para dolor de cabeza. Entonces, en el diagnóstico ahora, ya puntualmente, ¿no? Haciendo referencias a estos dolores de cabeza primarios, ¿no? Que son la migraña, cómo es que hacemos el diagnóstico. Y debo mencionarles que esta condición es más frecuente en mujeres, en edades reproductivas, suele comenzar en la niñez o en la adolescencia, pero luego va cediendo, ¿no? Cuando llega la menopausia, más del 50%. El dolor es moderado a severa intensidad, es discapacitante y puede empeorar con la actividad física. Los estresores fisiológicos como falta de sueño, periodo menstrual, ayuno prolongada, ambientales como la luz, clima, o los estresores emocionales, familiares, pareja, laboral, otros, son los que suelen perpetuar, ¿no? Y generar estas formas de dolor de cabeza llamados migrañas. La migraña es recurrente, ¿ok? Es recurrente, ¿no? Habitualmente micránea, pulsátil o latido, y puede estar asociado a signos, los signos asociados como las náuseas, vómitos, sonofobia y fotofobia, como ya se había mencionado. Clásicamente existen dos formas de migraña. A la migraña también se le denomina jaqueca. Estas dos formas de migraña son la migraña sin aura, que es la más frecuente, casi el 80%, y la migraña con aura. El aura son síntomas neurológicos que pueden ocurrir antes, durante o después del dolor de cabeza, ¿no? Y como por ejemplo pueden ser destellos, lucecitas, ¿no? A veces no ves bien, ¿no? Se altera un poco la parte visual y después recuperas en los minutos siguientes. Vértigo, entre otras molestias. Esta es una gráfica para que ustedes vean que cómo en la migraña con aura no puede comenzar, ¿no? Minutos, horas, algunos creen días, una suerte de inicio de síntomas, ¿no? El aura antes, unos minutos antes, el ataque de migraña propiamente dicho, que puede durar unas horas, ¿ok? O puede durar unos días, y luego pasa en el tiempo, ¿no? A veces puede pasar solo o con el uso de analgésicos, habitualmente con el uso de analgésicos, ¿no? Para disminuir las molestias. El diagnóstico en la cefalea primaria, denominada tensional, ¿no? Dicho sea de paso, un paréntesis, la cefalea tensional estadísticamente es más frecuente que la migraña. Acá lo estamos mencionando, es el dolor de cabeza más frecuente, y recuerden que puede coexistir entre ambas formas de dolor de cabeza primarios, tanto la migraña como la cefalea tensional. Es menos incapacitante, el dolor es leve a moderado, te permite realizar tus actividades, y es característicamente en banda, en casco, opresiva, en ambos lados, bilateral, ¿ok? Y habitualmente no hay presencia de náuseas o de vómitos. Las cefaleas autonómicas, o también llamadas trigeminales, estas cefaleas primarias, no son frecuentes, habitualmente son más frecuentes en hombres, ¿no? Son cíclicas, pueden atacar en la noche, duran 5 a 60 minutos y habitualmente, característicamente, cogen un ojo, un lado, la parte periorbitaria, el globo ocular, y el dolor es moderado e intenso, ¿no? Habitualmente unilateral. El diagnóstico para las cefaleas secundarias, porque hay una lista larga de etiologías, tienen como una característica la presencia de un síntoma neurológico específico asociado: fiebre, debilidad, alteración visual, convulsiones, ¿no? Baja de peso, algún traumatismo reciente, ¿no? Que nos vayan a dar una luz sobre el dolor, este dolor de cabeza secundario, ¿no? Entre ellos he puesto una lista, ¿no? De algunos, como la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Cuando se rompe un aneurisma, ¿no? La sangre que baña y se convierte en una hemorragia subaracnoidea, y esto es una emergencia neurológica. La presencia de un tumor cerebral,
¿no? Aquí sí debo hacer la mención que el dolor de cabeza por un tumor habitualmente es casi constante. Los dolores de cabeza primarios son ondulantes. Quiere decir que por momentos estás mal y por momentos estás bien. Incluso va a la reunión, va al trabajo, y en estos momentos se pone mal. Los dolores de cabeza que tienen alguna dolencia, como un tumor, como una hidrocefalia, como un absceso, etcétera, habitualmente el dolor de cabeza está presente en la mayor parte de veces de manera casi continua, ¿no? Otra forma de dolor de cabeza, estamos colocando hidrocefalia, absceso, la presencia de cisticercosis, que es un parásito en el cerebro, que es una condición frecuente en nuestro medio de causas de epilepsia, y con ello también lleva pues al dolor de cabeza. La presencia de malformación vascular, estaba colocando en un último término que vamos a recordar las causas, ¿no?, que según la clasificación internacional de las cefaleas mencionan de la quinta posición, ¿no?, hasta la 14ª, ¿no?, en las cuales vamos a encontrar etiologías secundarias. Algunas formas especiales de cefalea que las menciono, ¿ok? La cefalea asociada a esfuerzo físico, ¿ok? Es decir, cuando el joven comienza a correr en educación física y cada vez que aumenta el paso o la marcha, el dolor de cabeza se hace más intenso hasta que lo hace parar, ¿no? O la cefalea tusígena, cuando alguien tiene exceso de tos, ¿no? O está con gripe, tose y se encadena dolor de cabeza. Habitualmente estas dolores de cabeza son transitorias y parecen ser unas formas de migraña. También existe una cefalea poscoital, casi de lejos el 95% son formas de migraña especiales, pero se necesita hacer una evaluación específica de la cefalea poscoital, ¿no? En el momento del punto de climas es donde el dolor de cabeza se hace más intenso. Esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y parece ser más en varones. La cefalea asociada al mal de montaña agudo, es decir, al soroche, cuando uno sube la altura, ¿no?, comienza con el dolor de cabeza, las náuseas, es porque hay una condición allí que se genera producto de la falta de oxígeno. Cefalea en gestantes es otro punto importante. Recuerden que los cambios hormonales en las gestantes las lleva a una protección en los dolores de cabeza. Casi el 70-80% de las mujeres gestantes con migraña se les va el dolor de cabeza. Algunas, un porcentaje menor, pueden tener dolor de cabeza durante el embarazo o empeorar en la gestación, ¿no? Y son casos específicos en los cuales ya el especialista va a ir haciendo el seguimiento, ¿no? Las cefaleas en los adultos mayores, ¿ok? Si una persona tiene dolor de cabeza a partir de los 60 años o 70 años y nunca ha tenido historia, de hecho, el primer diagnóstico que no vas a plantear va a ser migraña, porque la migraña es de la gente joven, no es de la persona mayor, ¿ok? Entonces, y ahí tenemos que identificar si es que es por una osteoartrosis, si es por un problema de apnea sueño, que no duerme bien en la noche, o también los adultos mayores también tienen pues tensión, también tienen ansiedad, también tienen depresión. Recuerden, nuestros pacientes mayores, nuestros familiares mayores, pues están en casa, ya dejaron de trabajar, se quedan cuidando a los nietos, ¿no? Los hijos salimos a hacer las actividades y ellos se cargan también con ciertas responsabilidades. Bien, rápidamente quisiera mencionarle dos casos clínicos. Esta se trata de una mujer de 31 años, comerciante, refiere dolor de cabeza desde siempre, ¿no? O sea, crónico, ondulante. Suele comprar en la farmacia pastillas para el dolor de cabeza. Desde el último mes ha tenido dolor de cabeza casi diario. Desde que se levanta, aparece de manera gradual, ¿no? A veces se añade náuseas. Puede tomar sus alimentos de manera normal, ¿no?, a pesar del dolor de cabeza. Tiene insomnio, se levanta temprano para preparar la lonchera a sus hijos. En la última semana acude a la posta donde le inyectaron analgésicos a la vena. Pero el dolor de cabeza se hace más intenso y el día de ayer acude a la emergencia del hospital donde es evaluada, es examinada, le colocan el acceso endovenoso y le indican una consulta con neurología. Esta es la historia típica de un paciente con dolor crónico, ¿no?, de características primarias. Lo más probable es que sea una cefalea migrañosa que no ha sido tratada de una manera adecuada
nuestro paciente, por cuestiones diversas, acude a farmacias, ¿no? Lo que pueden hacer es que tomando los analgésicos, el dolor se hace más persistente y ya no hay analgésico que los calme, ¿no? Hay personas que se conocen todos los analgésicos y cuando nos buscan en la atención ambulatoria, lo primero que dicen, deme el analgésico, no importa que sea más caro, eso quiero. Y el tratamiento no va por allí. Este es el caso de una cefalea crónica, de una cefalea primaria. Este es el segundo caso de una mujer de 28 años que acude por dolor de cabeza desde hace 3 años en forma ondulante. En los últimos meses refiere dolor de cabeza como si tuviera un casco, ¿no? Como si le apretaran la cabeza. En la última semana presenta dolor de cuello. Cuando toma analgésicos, estas molestias le pasan. Desde hace un mes inicia un trabajo de lunes a sábado. Está preocupada porque no sabe con quién dejar a su hijo de 4 años. Esta es otra historia habitualmente frecuente en nuestros consultorios de una mujer joven que tiene una cefalea primaria tipo tensional. Con estos dos casos quería un poco colocar pues cómo son las historias de nuestros pacientes y cómo llegan a la consulta o a emergencia. En relación al tratamiento, debo de mencionar que el tratamiento para la migraña, para las cefaleas primarias, ¿okay? Son tratamientos que implican tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. La combinación de ambas formas va a llevar al éxito del tratamiento. Entonces, los analgésicos, es decir, los sintomáticos, ¿no? Los estoy mencionando acá por cuestión de tiempo, la lectura rápida, paracetamol, los antiinflamatorios como el naproxeno, el diclofenaco, tramadol, opiáceos, ergotamínicos, los triptanes, son caros los triptanes, y otros medicamentos para las náuseas o vómitos como el dinigrinato, ¿no? O el famoso Gravol o la metoclopramida. Existen medicamentos, estos son, vuelvo a decir, sintomáticos para el dolor de cabeza, y existen medicamentos que van a disminuir a lo largo del tiempo los dolores de cabeza. A estos medicamentos le llamamos profilácticos de migraña. Estos profilácticos de migraña se usan en los pacientes que tienen por lo menos unas 3 a 4 veces dolor de cabeza por semana. Estos son el propanolol, el ácido valproico que se usa en epilepsia, el topiramato que se usa en epilepsia y la mitriptilina que se usa en los desórdenes emocionales. Recuerden, mencionábamos tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, ¿no? Hacer ejercicios, terapia de relajación, terapia física, sueño adecuado, alimentación balanceada, manejo de la ansiedad y la distimia. Recuerden que cerca del 50 o más de los pacientes migrañosos con la historia que he mencionado en los dos casos clínicos tienen como comorbilidades, es decir, tienen diagnósticos adicionales de ansiedad y depresión. Por eso es importante también hacer el interrogatorio necesario y los tratamientos pertinentes. A manera de resumen, debemos recordar que el dolor de cabeza es una causa de consulta muy frecuente en las consultas ambulatorias. Las causas más frecuentes son las cefaleas primarias. El objetivo principal de la atención es determinar si usted tiene una cefalea primaria o secundaria. Las características clínicas típicas son importantes de identificarlas con el interrogatorio en la consulta. El tratamiento de las cefaleas primarias contemplan un manejo farmacológico y no farmacológico. Muchos pacientes piensan solamente en el tratamiento farmacológico y olvidan la segunda parte y eso no los va a llevar a un buen tratamiento. El siguiente punto, las imágenes, ¿no? La tomografía o resonancia son normales en los pacientes que tienen cefaleas primarias, ¿no? Y es importante reconocer los signos de alarma o banderas rojas. Bien, creo que esto ha sido todo en la exposición del dolor de cabeza o cefalea. Gracias, quedo atento a algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Martín Tipismana, médico especialista neurólogo del Hospital Cayetano Heredia. Estimados participantes, podemos realizar las consultas a través del chat o levantando la mano para poder aperturar el audio. Quedamos atentos. Doctor, nos realizan una consulta en relación a la automedicación
en usuarios que presentan cefaleas frecuentes. ¿Cuáles serían sus sugerencias entendiendo que coloca al usuario en mayor condición de riesgo? Sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre el ir a buscar, pues, medicamentos en la farmacia. Hay una condición y uno revisa estas clasificaciones que le dije, las cefaleas secundarias, existe eh, la cefalea por abuso de medicamentos. Entonces, eso también es un tema, ¿no? Que en un momento lo tenemos que afrontar, ¿no? Pero lo que va a generar más el abuso del medicamento, buscar el medicamento más fuerte, ¿no? El que te va a ser el más caro, a veces uno lo asocia así, lo que va a hacer es poner más la coraza, va a ser más difícil el manejo. Muchas veces la idea en estos casos es que el paciente tenga una atención, digamos, ya sea con su médico de cabecera, con el neurólogo o su médico de familia o de cabecera, pero que tiene que tener una verdadera conversación en general, tocando todos los aspectos. En algunos casos hay que hacer algunos estudios pertinentes y son válidos, pero tenemos que darle la confianza al paciente porque hay algo que puede estar fallando, ¿no? Y a veces también nuestro mensaje, a veces que damos nosotros los médicos, a veces pueden ser distorsionados o también a veces no lo damos de manera, digamos, correcta y por eso tenemos que hacer el seguimiento. Tenemos que hacer el seguimiento en general, ¿no? Para poder hacer, pues, una buena atención y que el paciente vaya mejorando. También es importante que el paciente vaya acompañado, ¿no? Hay pacientes que van solos, ¿no? Y uno percibe solamente lo que te dice el paciente. Sin embargo, si acompaña, ya sea del hermano, del papá, de la mamá, del esposo, del cónyuge, ¿no? Comienzan a encontrar información relevante e importante. Gracias. Muchas gracias, doctor Martín, por su respuesta. Em, a ver, hay una consulta en el chat en relación al consumo del fármaco paracetamol. Consulta en relación a la dosis, a las dosis que se debería de administrar, entendiéndolo por día, ¿no? Sí, la dosis analgésica del paracetamol en los adultos es de 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, 2 tabletas del paracetamol. Esa es la dosis analgésica. Y uno lo puede tomar unas 3 veces al día, no, máximo 4 veces al día. En algunos casos, por situaciones diversas, uno los toma unos 2, 3 días, ¿no? 4 días, pero ya debe estar disminuyendo esa dosis. Lo que no podemos permitir o no podemos, digamos, algo tenemos que hacer en el paciente que está tomando, digamos, 2 semanas, ¿no? 3 tabletas de paracetamol, ¿no? Por dolor de cabeza, ¿no? Recuerden que el paracetamol también se toma en otras condiciones, dolores articulares, etcétera, pero ahí valdría la pena cambiar de medicamento. Correcto. Muchas gracias, doctor Martín Tipismana, por su respuesta y agradecemos a la señora o señorita Olga por la consulta realizada. Doctor, hay una consulta en relación a cuando el dolor de cabeza es intermitente, es decir, continuamente, cada cierto tiempo, eh, ello se manifiesta y punzante. ¿Cuál podría ser la causa? Eh, interesante la pregunta, ¿no? Intermitente, punzante. Punzante me hace recordar en la exposición a una especie de comunicado, de latido, ¿no? Que podría ser habitualmente más en un lugar. Yo le preguntaría digamos, ¿no? En la exploración, si es siempre en ese lugar o aparece en un lugar, aparece en el otro, cuánto tiempo dura el dolor de cabeza, ¿no? Y muy probablemente haya periodos en los cuales esté libre de dolor de cabeza. Eso para nosotros es una garantía de que ese día, esos 3 días, ¿no? Estuvo ese fin de semana, ¿no? Estuvo tranquilo, tranquila, y ese dolor de cabeza parece ser más de tipo primario, ¿no? Una migraña, ¿no? Y hay que evaluarlo. En algunos casos, uno puede hacer una imagen, ¿no? Para complementar y descartar que no hay nada, porque recuerden que las imágenes son negativas, o sea, no hay nada en la tomografía, no hay nada en la resonancia magnética. Ese caso parece más una migraña. Solamente quería hacer la referencia a que hay pacientes que tienen mucha carga emocional, mucha ansiedad,
y vienen ya al consultorio con una tomografía, vienen con 2 resonancias magnéticas, vienen con muchos exámenes, electroencefalograma, y me dicen, doctor, no me encuentran la causa de mi dolor de cabeza. Miren esa forma de presentación, ¿no? De hecho, este paciente tiene un gran componente. Lo que hemos fallado probablemente nosotros los médicos es pues, en el abordaje al paciente. Bien, gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Martín Tipismana, por la respuesta. Eh, Antes de poder dar inicio a la siguiente ponencia con el tema titulado Ansiedad, por favor, doctor Martín, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Bien, sí, yo les diría en general a los escuchas que en principio guardemos siempre la calma, ¿ok? Los dolores de cabeza, la mayor parte de veces, por estadística, son de tipo primarios. Dos, tengan una consulta, ¿no? Con sus médicos. Ábranse sus médicos en el sentido de contarles la información. Yo recuerdo muchos pacientes pues, que son difíciles de poder entrar y abordarlos, pero tienen que tener confianza en su médico, ya sea en sus centros primarios o en las consultas pues, específicas con el neurólogo. ¿Okay? No todos, por cuestiones diversas, van a llegar al neurólogo, pero tienen que tener confianza en sus médicos primarios, ¿no? Evitar el sobreuso de analgésicos, ¿ok? Y tener un estilo de vida sano, adecuado y un buen dormir. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín Arturo Tipismana Barbarán, especialista neurólogo del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Felicitamos, doctor, su brillante ponencia del día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente. Gracias.